¿Empezamos? Sí. Sí. Buenos días a todos, bienvenidos a CaixaForum, bienvenidos una vez más a los que ya son asiduos de estos encuentros que promueve, organiza y programa el Club de Roma en colaboración, el capítulo español, en colaboración con distintas entidades especializadas en el tema que ocupa en cada ocasión. Hoy participa y coorganiza Fundicot, Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, y contamos con la presencia, por lo tanto, de su presidente, el presidente de Fundicot, Antonio Serrano, por supuesto, como siempre, José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, y los ponentes que a lo largo de esta mañana profundizarán en un tema tan importante y tan actual y tan necesario como tema de reflexión, que es el de el cambio científico y técnico y todo lo que incorpora, o las posibilidades que abre, y también las limitaciones, el Big Data, la inteligencia artificial y toda esa información con la que ahora podemos contar, que ya no son… siempre la ciencia va haciendo que superemos la subjetividad en un grado mayor, y estamos en un momento en tener muchos datos, pero hay que saber qué se hace con ellos, que son muchos. Y como siempre, el Club de Roma está pendiente de todos estos cambios para hacer pensar, algo también muy necesario en nuestra sociedad, hacer pensar sobre ello y que nos lleve a buen puerto, y como siempre trabajando para no garantizar, que yo creo que es una palabra un poquito ambiciosa hoy en día respecto al planeta y al medio ambiente, pero sí tratar de hacernos conscientes de la necesidad de hacer las cosas un poquito más sostenibles, por lo menos, ¿no? Parece que no todos se lo acaban de creer. Así que felicidades por la iniciativa. Para CaixaForum y para la Fundación Bancaria La Caixa es un privilegio y un placer poder colaborar siempre de una manera recurrente y ya con mucha historia, y esperemos que con mucho futuro, con el capítulo español del Club de Roma. Contamos con la infatigabilidad de José Manuel, que es alma de todos estos programas, no solamente aquí, sino en otros centros compañeros nuestros. Nosotros somos una red de 8 CaixaForum, más el Palau Macaya en Barcelona, más Cosmo Caixa Barcelona. Es decir, la Fundación Bancaria La Caixa tiene distintos centros por distintos puntos de España, amén de otras actividades que se hacen en colaboración pues, con entidades locales, allí donde no hay un centro físico de actividad, y en todos ellos procuramos promover actividades con el Club de Roma, que lo hacen también. Así que gracias, José Manuel, como siempre, gracias, Antonio, por el trabajo que siempre hacéis desde Fundicot y por esta iniciativa en particular, y les deseo, como siempre, a todos que sea muy provechoso. José Manuel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Yo la semana pasada visité uno de los CaixaForum recientes que tenéis, que es Sevilla, pero me encontré con que mis fatigas van a acrecentarse, porque el viernes anterior había estado nuestro común presidente, don Isidro Fainé, y lo que le había dicho al alcalde era que esperaba que el CaixaForum hiciera tantas actividades como se hacen en Palau Macaya o en otros CaixaForum. Entonces, claro, él lo dice muy fácilmente, pero luego a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo rellenar la cantidad de actividades. Lo cierto es que para ello agradecemos muchísimo a entidades como Fundicot, otras entidades que colaboran con el capítulo, el que nos ayuden por así decirlo, a concretar las disquisiciones que a veces tiene el club. Porque el club está viviendo, el Club de Roma, ya no el capítulo es de alguna manera, como saben, una asociación que tiene como objeto principal difundir los debates y las preocupaciones del Club de Roma, no es una asociación, por así decirlo, de iniciativas propias de carácter local. Y el club, ahora mismo, que ha cumplido este año los 50 años de su creación, ha tenido una reciente asamblea general en Roma, donde se ha producido además un hecho inédito en la vida del club. Y es que por primera vez el club tiene al frente del mismo a 2 mujeres.
Nunca había habido una presidenta del club y en este momento, desde mediados de octubre, preside en el club una miembro del club belga y una miembro surafricana. Algunos pensamos que esto va a suponer un giro muy sustantivo en las políticas del club y también en la visión, para ir abandonando esa cierta visión anglosajona y eurocéntrica que ha tenido siempre el club desde su creación. La aparición del mundo africano, ha entrado por primera vez en el comité ejecutivo un miembro chino, y esto nos va a abrir a ir más allá de la India, que era lo más lejos que había ido el club con la presidencia de Ashok Khosla, que fue copresidente en los periodos anteriores. Pero el club está viviendo una verdadera incertidumbre y lo estamos diciendo en todos los foros, y de hecho nuestro presidente Isidro Fainé quiere abrir un debate dentro del propio capítulo de qué tendríamos que hacer nosotros en esta coyuntura. Porque el club está empezando a comprobar que el trilema, aquel que enunciase Rodri, referente a la globalización, que lo estamos viendo ahora cada vez más de manifiesto, el que a lo mejor la globalización no es compatible con el mantenimiento de las soberanías nacionales o con el desarrollo de sistemas democráticos y funcionalidades democráticas. Piensen, en estos momentos estamos asistiendo a un retroceso de alguna manera, el desarrollo de sistemas democráticos y la preservación de lo que supone un sistema democrático, que es fundamentalmente un proceso equilibrado y deliberativo, y está sustituyéndose por cosas muy simplistas como los movimientos plebiscitarios, o por decir todo esto lo hago en favor de la soberanía popular. Y en el club su trilema es otro, es un trilema casi también tan difícil de cumplir como el de Rodri. Piensen que nosotros desde el primer momento el club se crea para fomentar el desarrollo humano y conseguir grados de gobernabilidad que permitan hacer compatible una cohesión social, un avance económico y, de alguna manera, y evidentemente, un sistema ecológicamente perdurable. Piensen ustedes cómo va nuestro mundo. Nuestro mundo se está viendo acosado medioambientalmente, tenemos situaciones económicas imposibles y no estamos precisamente para dar palmas en los temas de cohesión social, hasta el extremo de que los temas de desigualdad empiezan a ser un lugar común en las mesas y en los análisis de algunas entidades que nunca se habían preocupado por esos temas, pero que ahora ven en los sistemas desiguales un riesgo para incluso la viabilidad económica y el desarrollo de los sistemas tal como los conocemos. Pero estamos viviendo un momento al mismo tiempo que era lo que justificaba, y cuando Antonio y yo hablamos hace unos meses sobre esto, a mí me pareció tremendamente procedente, porque el problema es que estamos viviendo una aceleración de tal tipo, pero no una aceleración innovadora y con sentido, sino quizá estamos yendo hacia múltiples escenarios sin saber cuál va a ser el más adecuado para el desarrollo humano. Y esa aceleración, que algunos hace 15 días, Andrés Ortega hablaba de hipermodernidad, el otro día ha estado aquí un antropólogo francés presentando su libro sobre el futuro de los terrícolas, refiriéndose a que estamos en un mundo tan global que ya no tenemos situaciones locales, todos los aeropuertos o todos los hoteles nos parecen lo mismo, estamos viviendo situaciones absolutamente complejas. Y eso tratamos de atajarlo acudiendo a visiones parciales. Y de hecho yo le decía a dos de las ponentes, que luego a María Novo y a Penélope, de alguna manera no lo vamos a agotar hoy. De hecho, esta jornada va a tener que hacer otra jornada el año que viene o en 6 meses, porque aquí solo vamos a hablar al final de algo fundamental, que es el cambio de paradigma que necesitaríamos ahora, porque no nos vale el paradigma que hemos construido, y que lo hemos construido, yo creo que fijándonos solos, no en el tema del desarrollo humano, sino en el tema meramente del crecimiento económico. Y ese tema del crecimiento económico lo estamos agotando porque nos lleva a la catástrofe, nos lleva a una situación insostenible. Pero claro, no solo es el cambio de paradigma científico y el cambio de paradigma
Es que yo el otro día me preguntaba que el Club de Roma, una de las virtudes que tiene cuando se crea hace 50 años, es que es la primera entidad o asociación que empieza a plantearse el tema de la conectividad y el tema de la interacción entre los distintos agentes. Y es más, en aquellos momentos se habla de multidisciplinariedad y se habla de que nosotros tenemos que tener una visión interdisciplinar. Pero ahora es que a lo mejor incluso esa mera visión mecánica interdisciplinar no nos vale. A lo mejor tenemos que ir a modelos de una transversalidad y de una, si me apuran, de lo que algunos han denominado una ciencia paranormal, que incorpore maneras, que incorpore análisis, que incorpore estilos, que incorpore incluso, si me apuran, hasta emociones e intuiciones de otras de las ciencias. De eso queremos hablar hoy, pero antes de eso yo le reitero que para nosotros, para el capítulo, son bienvenidas iniciativas como esta de Fundicot. Y son bienvenidas porque estamos todos tan hiperacelerados, tan hipermodernos, que no somos conscientes de cómo están cambiando las cosas. Yo creo que nadie hemos tomado todavía conciencia de que la revolución industrial, que sobre todo a los mayores nos marcó y nos habló de procesos, nos habló de continuidades, nos habló de protocolos, nos habló de reglas, se ha roto. Yo recuerdo, y me lo habrán oído otras veces, una frase de cuando se creó Internet. Yo vengo de un mundo que da pie a Internet, pero que vive de una manera distinta. Es el mundo de las operadoras de telecomunicaciones. Las operadoras de telecomunicaciones basaron su desarrollo de redes y sus interconectividades en protocolos muy normalizados. Y para hacer cualquier avance había que normalizarlo todo. Y hay un librito, que si lo encuentran en librerías de viejo, de estas que proliferan, que se titula «Y Dios creó Internet», de uno de los creadores de Internet, que tiene una frase muy concluyente. Dice, hay que mirar qué hacen las telefónicas y hacer justamente lo contrario. Si estos intentan arreglarlo todo, cambiemos las reglas, no tengamos reglas. Pero eso supone, para algunos, los que somos mayores, un desconcierto tremendo. Y sin embargo, estamos avanzando muchas veces en terrenos muy pantanosos debido a que no sabemos cuál debería ser la norma, la regla, el protocolo siguiente. Estamos en un momento de gran incertidumbre y vamos a ver si después de la sesión de hoy ustedes siguen teniendo todavía unas pocas más de incertidumbres, porque solo así vamos a poder seguir viviendo. Muchísimas gracias, Antonio, por venir y tienes tú la palabra para empezar. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Isabel, por acogernos otra vez en tu casa, que es una casa maravillosa y admirable por las exposiciones, entre otras cosas, que sois capaces de inaugurar. Y muchas gracias también al capítulo español del Club de Roma por encontrarnos nuevamente aquí con vosotros. La verdad es que no es la primera vez. Fundicot es una asociación cuyas actividades empezaron después de las vuestras, llevamos 43 años, y en los primeros cursos de ordenación del territorio que se realizaban en el año 75, participaba gente que colaboró en el Límites al Crecimiento, el primer informe del Club de Roma, y digamos que había bastante paralelismo y bastante unidad de ideas en ese mundo que se adivinaba como un mundo que estaba muy lejos de lo que desde Fundicot se pretende, que es una sociedad socioeconómicamente cohesionada, sin grandes diferencias, un territorio equilibrado, también sin grandes diferencias, y un desarrollo ambientalmente sostenible. Estos han sido siempre dos objetivos de la asociación en los que nos hemos basado para desarrollar 34 cursos de posgrado con la Universidad Politécnica de Valencia, para realizar 8 congresos internacionales. El año que viene, en marzo, tenemos el 9º, y precisamente en ese 9º congreso el tema que vamos a tratar hoy es una de las partes fundamentales, la cuestión de la disrupción tecnológica y sus efectos territoriales, ambientales y sociales.
Hoy vamos a realizar una pequeña introducción a este tema y vamos a tratar dos aspectos específicos del mismo, pero yo quería señalar algunas cuestiones brevemente antes de iniciar la presentación que me parecen muy relevantes. En primer lugar, algo de lo que nos hablará María Novo, espero, la necesidad de la diversificación de enfoques. Una de las cuestiones que le planteaba desde el principio a José Manuel era que intervinieran igual número de mujeres que de hombres en estas jornadas y que hubiera un papel muy activo de la juventud. Porque hacen falta otras visiones, otras aproximaciones y otras consideraciones de lo que está sucediendo. Y desde ese punto de vista, igual que esta mañana nos decían que ha sido fundamental el papel de las mujeres y sobre todo de las mujeres latinas en los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en el alza de los demócratas al Congreso, yo creo que es necesario potenciar el papel de las mujeres. Yo he tenido la suerte de tener una jefa directa, Cristina Narbona, como ministra, que me ha enseñado que las mujeres tienen mucha capacidad de dirigir y de enfocar las cosas de manera complementaria y muy útil al conjunto de la sociedad, que es finalmente de lo que se trata. La segunda cuestión que quería señalar era el papel fundamental en el que incidiré en mi aportación de las transformaciones sociales que se están produciendo en la actualidad. Como muy bien señalaba José Manuel, estamos en un mundo en cambio global, que precisa otra visión y que precisa sobre todo que tengamos claros que hace falta informar a la sociedad, ahora más que nunca, que Internet permite desinformar y manipular, que es absolutamente necesario concienciar, es decir, explicar para que se comprenda lo que está pasando y que esa explicación y comprensión debe ser la base para concertar, para llegar a acuerdos sobre hacia dónde tenemos que ir, porque solo en la base de esos acuerdos seremos capaces de poder exigir que la gente se corresponsabilice en que las cosas vayan hacia ese camino y evitar que ese camino sea el de una sociedad autoritaria, como sucede en Estados Unidos, en varios países europeos o acaba de suceder en Brasil. En este país tuvimos 40 años de dictadura y sería muy negativo que pudiéramos volver a esos aspectos. Por todo ello, muchas gracias a CaixaForum, muchas gracias al capítulo español del Club de Roma y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. A continuación van a subir el resto de ponentes para que haga una breve presentación y iniciamos la sesión, si tú, José Manuel, lo permites. Charo nos va a regañar. Que digo que Charo nos va a regañar porque hemos pactado otra cosa. Esto es la falta de protocolos que tenemos ya algunos jóvenes que nos estamos acelerando, ¿no? Me van a permitir solo dos cosas. Una, yo estoy muy agradecido por lo que ha dicho de que el equilibrio mujeres-hombres, porque a veces hay una asistente a nuestros coloquios que cuando por alguna circunstancia el panel nos sale todo de chicos, me manda un correo diciendo que por razones de sus convicciones no puede venir. Y entonces dice, bueno, pero es que hay veces que tengo solo chicas, o sea, esto no va. Nosotros, la verdad es que el hecho de que, y yo lo he resaltado, el hecho de que haya dos mujeres al frente del club va a cambiar, va a asimilarnos a los tiempos. Y dos, decirles un tema. Vamos a intentar que esta jornada tenga una continuidad, porque yo sí creo, y además a medida que voy oyendo a Antonio y a medida que vamos a oír a los ponentes que nos van a seguir, va a ser fundamental que no nos quedemos en ver cómo ese cambio lo estamos percibiendo en las ciudades o cómo está teniendo consecuencias medioambientales.
las consecuencias, por ejemplo, de carácter político, y les invito a venir, el lunes tenemos una sesión sobre globalización y democracia, porque una de las cosas que ha dicho Antonio es algo que está empezando a incidir. Esta evolución hacia un mundo insostenible, tremendamente acelerado, está generando consecuencias graves en cómo entendemos los procesos democráticos. Y las consecuencias las estamos viendo ya por doquier. No son, aparentemente, seguiremos teniendo sistemas formales y aparentemente cada vez habrá más elecciones, más procesos electorales, pero sorprendentemente vamos a un mundo muy autoritario y a un mundo donde los riesgos que tenemos para el desarrollo personal y para el desarrollo de la convivencia y de la solidaridad entre las personas puede ser mucho más manifiesto y mucho más peligroso. Y al final, el desarrollo humano que propone el club se basa en tener sistemas de gobernabilidad, en sistemas capaces de atajar estos riesgos. Y por eso es tan importante que esta jornada no se nos acabe aquí, sino que la abramos a las múltiples facetas que tiene ante nosotros este caleidoscopio que nos está mostrando la sociedad digital. Y ahora ya nos callamos, creo que nos tenemos que quedar tú y yo aquí, y luego yo me bajo y tú presentas a los 3 ponentes después del café. Es que si no, Charo, que es muy ordenada, y es gracias a ella, esto lo sabe el señor Fainé, porque claro, yo le digo al señor Fainé siempre, si el día que Charo deje de estar con nosotros, tendremos que cerrar unos cuantos meses el capítulo para aclararnos las ideas, porque ella es la que dice, eso no se puede hacer. Hay un protocolo no escrito que dice que esto no se puede. Y claro, una de las cosas que hace que nuestros actos acaben a la hora y tengan un cierto orden es algo tan sencillo como el saber poner esos cartelitos con el nombre de los ponentes, cosa que tú y yo creo que no haríamos bien, Antonio. O sea, que es mejor. Bueno, muchas gracias, Isabel. Que vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Isabel. Pues sin pérdida más de tiempo, tenemos la suerte de tener con nosotros a Antonio Serrano. Él es presidente de Fundicot, pero es de estas personas que algunos, cada vez que vemos un escrito suyo en revistas y en revistas digitales, rápidamente nos volcamos sobre él, porque él lleva hablando de ordenación del territorio, pero no solo de ordenación del territorio, muchos más temas, y desde sus propias especialidades académicas se está preocupando por unos temas que cada vez son más interesantes y más decisivos. Él hacía una mención a que él tuvo contacto con gentes del Club de Roma hace 40 y tantos años. Y hay que recordar que uno de nuestros miembros, que además solía venir mucho a nuestras sesiones, que desgraciadamente ya no está con nosotros, don Antonio Lamela, en aquella época de pensar que íbamos a ser capaces de gobernar este mundo cambiante que se nos venía encima, estamos hablando de hace 50 años, escribió un libro que se llamaba Geoísmo, no sé si recordaréis, y él se planteaba que la ordenación del territorio no se podría hacer solo pensando en localizaciones concretas, sino teniendo esa visión global, que articulase territorios más allá de los planes urbanísticos y más allá él que contribuyó a hacer algunas de las edificaciones singulares de Madrid y de otras zonas de España, tenía esa preocupación que yo siempre le decía que era un imposible, y es un imposible porque si somos incapaces a veces de organizar, pues no sé, nuestros sistemas sanitarios o nuestros sistemas educativos y trascender fronteras, imagínense lo que sería la ordenación del territorio. La preocupación por el mundo urbano y por la ordenación en general siempre fue una constante en el club y de hecho incluso tuvimos la desgracia de que uno de nuestros miembros, uno de los presidentes, que además fue una pieza clave para el mantenimiento de la continuidad del capítulo español del Club de Roma, Jesús Moneo, que fue presidente del club hace 2 décadas, él estaba elaborando un informe para el club sobre el tema del urbanismo, porque pensamos que va a ser muy decisivo. A nosotros el tema de la ordenación del territorio no nos interesa, pero también nos interesa desde otro punto de vista, te lo digo, Antonio, porque el otro día en un coloquio en Barcelona surgió, y es que nosotros creemos que con el hecho de este mundo crecientemente urbanizado se está produciendo también un modelo de traslación de poder y tendremos que asistir para adecuar el mundo moderno a las realidades de ese planeta urbanizado a una traslación de poder desde los poderes centrales, desde los estados
y desde los entes regionales a las propias ciudades. Los alcaldes y sus concejales y sus ordenaciones hacen que sean ellos los que gobiernen la vida de las gentes que viven ahí y, por lo tanto, tendremos que hacer una traslación política que no está hecha y que, sin embargo, incluso Cameron, antes del Brexit, estuvo empezando a plantearse en Inglaterra con algunas grandes ciudades del Reino Unido. Quizá sea uno de los nuevos horizontes de los coloquios siguientes. Pero yo no te quiero quitar más tiempo. Tú eres muy similar a don Luis Jiménez Herrero, que sois de los que hacéis unas presentaciones que requieren luego llevárselas a casa y estudiarlas con detenimiento, y dices, yo creo que deberíamos de hacer un curso largo de esto, y entonces yo estoy dispuesto a empezar a tomar apuntes de esta presentación magnífica que nos vas a hacer. Muchas gracias por venir y muchas gracias por la confianza en el capítulo. Muchas gracias, José Manuel. En efecto, la presentación va a estar tanto en la web de Fundicot como en la del capítulo español del Club de Roma. No hace falta, por lo tanto, tomar apuntes porque, como muy bien señala, es una presentación densa, con mucha información, con muchas cifras, y lo que yo creo que es importante es centrarse en lo que antes señalaba, comprender los procesos y ver o analizar las posibilidades de llegar a acuerdos sobre el qué hacer, que hoy por hoy yo creo que es la cuestión más importante. La presentación se enmarca en lo que denominamos cambio global. Ya se ha explicado aquí en otras ocasiones qué es ese cambio global, en anteriores colaboraciones, con lo cual no vamos a entrar en él y sí vamos a entrar directamente en lo que sería la relación entre las revoluciones que podemos llamar científicos-técnicas y su influencia sobre las relaciones sociales y de producción en un momento determinado de la sociedad. Evidentemente, la revolución científico-técnica no cambia a la sociedad, pero sí ayuda a transformar esa sociedad cuando incide o modifica las fuerzas que existen en la misma y es capaz de modificar los grupos de poder o las relaciones o influir en las relaciones que existen en ellas. Una de las tesis que vamos a mantener es que precisamente la actual revolución científico-técnica está modificando las relaciones sociales y está modificando las relaciones de poder en la sociedad, lo cual nos lleva a una situación en transición. De hecho, en el foro de transiciones, al cual pertenecen otras dos de las personas que van a intervenir después, uno de los aspectos que nos interesan de manera destacada son estas transiciones. Bueno, es evidente que ha habido cambios, no vamos a entrar en ellos, ya en otras sesiones del capítulo se han analizado tanto en el seno de la Fundación Abertis como en este mismo local, la importancia y el dominio que la revolución anterior, basada en la información y la comunicación, significó de impulso al dominio del capital financiero especulativo sobre el conjunto de la sociedad. Y lo que vamos a entrar es cómo las nuevas tecnologías que están ya desarrolladas y aplicadas, están en desarrollo, o sobre todo las futuras, las perspectivas tecnológicas a medio plazo, pueden influir en esa sociedad y pueden derivar efectos de una gran trascendencia. Bueno, lo primero que hay que señalar es que han dado lugar a la aparición de nuevos actores, a nuevos procesos de acumulación con actores diferentes en el conjunto de la sociedad global y que en este seno destacan lo que se conoce con el nombre de GAFA o GAFAM, que son Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft. Estas 5 sociedades y sus directores son los nuevos actores que dirigen un proceso de transformación complejo. Luego María nos hablará de la cuestión de la complejidad, en la cual hay que destacar 3 aspectos que son fundamentales.
El primero, que se han convertido en verdaderos truths, es decir, en un conjunto de empresas interrelacionadas que generan sinergias en los procesos de generación de beneficios y de acumulación. Esto es un tema de una gran trascendencia. En segundo lugar, que tienen muy altas cifras de beneficio en las cuales la relación capital-trabajo es muy elevada, es decir, el trabajo representa cada vez una parte más pequeña del valor añadido de estas grandes corporaciones. En tercer lugar, que están potenciando e instrumentalizando unos aspectos tecnológicos fundamentales. Básicamente nos centraremos en el Big Data, la inteligencia artificial, que va indisolublemente unida al Machine Learning, y en particular el desarrollo de lo que vamos a llamar firma digital, también lo denominan algunas personas huella digital, algunos investigadores. Y en tercer lugar, que todos estos nuevos desarrollos tecnológicos están llevando a cambios que cada vez son más rápidos, como muy bien señalaba José Manuel, y que adicionalmente tienen un problema, y es que no se sabe exactamente cuáles pueden ser sus efectos ni hasta dónde pueden llegar las transformaciones asociadas a esa inteligencia artificial y a esa capacidad de aprendizaje de las máquinas. Luego hablaremos muy brevemente sobre estos. Bueno, que ha habido un trastoque fundamental en la capitalización de las distintas empresas, es evidente. Las GAFAM, 3 de ellas han superado el $1.000.000 de valor en bolsa, y hay una cuarta adicional, Microsoft, que está cerca de acercarse a esas cifras. El año pasado, los millones de dólares, vemos que Apple estaba en 637.000, Alphabet, Google, el trust de Google estaba en 519.000, Amazon estaba en 358.000. Este año, ahora, valen más del $1.000.000.000, en billones europeos, estas sociedades, es decir, su crecimiento en la cotización y su incidencia es tremendamente brutal. Cuando analizamos cuál puede ser el futuro, cuando consideramos los consulting derivados a la perspectiva de cómo puede evolucionar la sociedad hacia el 2025 en concreto, nos encontramos que señalan 3 grandes ámbitos de actividad, que son los servicios financieros, las empresas asociadas a la alta tecnología y las que denominaremos fintech, es decir, las empresas financiero-tecnológicas, las que tienen una capacidad mayor de desarrollo hacia el futuro, a las que se une todas las sociedades ligadas a la salud, que también están inmersas cada vez de una manera más importante en el campo de la aplicación de la inteligencia artificial y del machine learning. Territorialmente se refuerza algo que también hemos tenido ocasión de comentar en esta misma sala en otras ocasiones, y es que el centro del mundo se desplaza hacia Asia, un centro de actividad económica, de actividad demográfica y también de conocimiento que cada vez más evoluciona hacia China e India, y aquí vemos cómo los procesos de acumulación de capital previstos hacia el futuro, hacia el 2025, fundamentalmente se concentran en China, Estados Unidos, India y Reino Unido. Entre los 4 significarían casi 3/4 partes de los procesos de acumulación de capital previstos para el 2025.
Y todo esto está ligado a personas. No hemos puesto aquí las personas chinas, el dueño de Alibaba, bueno, los equivalentes a los de Estados Unidos, pero hemos puesto los grandes emprendedores, las personas de mayor patrimonio por capitalización de sus acciones en bolsa y, como vemos, la presencia de Estados Unidos y de las GAFAMs es absolutamente determinante. Uno de los aspectos que se consideran capitales cara al futuro y quizá uno de los que mayores trascendencia pueden tener sobre la vida de los ciudadanos es precisamente el papel de ese sistema económico, financiero, especulativo que ha tenido de una manera muy dominante desde principios de los 70 y que ahora se está reforzando pero también transformando. Cada vez las fintech tienen un peso mayor, son sociedades descontroladas, los bancos, el sistema financiero tradicional tiene un grado de control elevado y creciente, fundamentalmente tras la última crisis de 2008, donde jugaron todos los bancos con preocupación si quebraban para el conjunto de la sociedad, jugaron un papel fundamental. Bueno, están siendo sustituidos de manera creciente por fintech y lo grave y lo peligroso es que GAFA está entrando cada vez de una manera más importante en este tema. Esto ligado con lo que luego hablaremos de las firmas digitales o de las huellas digitales personales, tiene o puede tener una gravísima trascendencia hacia el futuro. Bueno, no voy a entrar en qué es la inteligencia artificial o qué son el machine learning, porque me imagino que todo el mundo lo conoce. Es muy importante y sí quiero centrarme en la grave trascendencia del desarrollo conjunto de los Big Data junto con estas tecnologías. Precisamente antes de ayer, el día 5, en el New York Times se publicaba un artículo, no sé si se corta, es que en mi pantalla se corta un poquito la parte izquierda, veo que ahí no. Se publicaba un artículo que muestra una de las, digamos, de los divertimentos, no es fake news, pero sí es un divertimento que trata de llevar la cuestión de la inteligencia artificial y el machine learning hacia aspectos que no son los que nos deben de preocupar. Hay una, y es cierto que existe, en concreto hay un libro, el que se señala aquí, el de Vida 3.0, publicado en castellano, que nos habla de la superinteligencia, que la inteligencia artificial y el machine learning va a ser capaz de construir un ordenador que dirija a la humanidad. Bueno, esto se lo han tomado en serio algunas de las organizaciones que se dedican a predecir el riesgo futuro. Eso está muy lejos. Y precisamente en el New York Times pues habla de la incapacidad que hoy por hoy tiene la inteligencia artificial de comprender lo que pasa y cómo, pues sí, su perfeccionamiento en la identificación de las personas a través del tratamiento digital de imágenes es tremendo. Pero basta con que pongas barba o que cambies algo a esa imagen para que el sistema falle, o basta que un hacker introduzca algún tipo de modificación para que el sistema falle. Y entonces pone en cuestión la utilidad de la inteligencia artificial para procesos de control de lo que está sucediendo en la sociedad. Pero vamos a referirnos a cómo lo importante no es su capacidad o incapacidad para este tipo de cuestiones, sino que lo importante son temas ligados, en primer lugar, a los smartphones. Este es una de las claves fundamentales del futuro y han crecido de manera acelerada y exponencial.
Y en segundo lugar, cómo esa inteligencia artificial unida a los Big Data y unida a otro de los procesos que está teniendo un desarrollo absolutamente exponencial, que es el M2M, es decir, el machine to machine o máquina a máquina, que es todos los procesos de captación de información a través de sensores que van desde los radares de las carreteras hasta los vídeos que hay en todas las carreteras o en todas las ciudades, los vídeos de control de entrada a muchos edificios, es decir, cualquier sensor que capta información y lo envía a un ordenador central. Y bueno, el sensor óptimo por autonomasia, que lo llevamos todos encima y que es el elemento fundamental para esa firma digital, para esa huella digital a la que luego nos referiremos. Eso unido al extraordinario potencial de la inteligencia artificial para desarrollar procesos de aprendizaje y procesos de control en todo lo que es protocolarizable, es decir, todo aquello que responde a objetivos muy determinados y que los pasos a seguir están perfectamente determinados, cosa que sucede en casi todos los mecanismos de ingeniería, al hacer un proyecto de ingeniería. Bueno, en todos esos procesos la inteligencia artificial tiene unas capacidades brutales y potencialmente cada vez mayores. Y se basa, como antes señalaba, en los Big Data. Big Data que ya no solo utiliza lo que es la información estructurada, toda la información que damos cuando rellenamos un formulario y que nos asocia perfectamente a nuestra firma, sino en la información desestructurada. Lo grave y lo bueno de los Big Data es que Google lee, mejor dicho, hay un algoritmo que lee toda la información que se sube a su nube. Microsoft lee toda la información que se sube a su nube y a través de esa información va generando información desestructurada que luego los algoritmos de la inteligencia artificial interrelacionan para dar lugar a esa huella digital o firma digital personal. Firma digital que las grandes empresas utilizan fundamentalmente para vender y por lo tanto hay que recordar que tanto Google como Facebook y a ello está dedicado ahora Windows, mejor dicho Microsoft, perdón, obtienen sus principales ingresos de la venta de información personal, de la venta de información. Hay que recordar una anécdota que salió en los periódicos, cómo la inteligencia rusa había establecido y Estados Unidos se había dado cuenta de que a través de los relojitos que se llevan de actividades deportivas que llevaban todos los marines, se localizaba perfectamente dónde estaban las bases americanas en todo el mundo y cuáles eran los recorridos y la localización al respecto de las actividades. En la web, en Facebook, se puede apreciar cómo a partir de la información de los smartphones de los que estaban el 15M en la Puerta del Sol, se relacionaba todos los familiares de esas personas y a todas las personas que habían llamado y por lo tanto eran potencialmente peligrosas mientras había las concentraciones del 15M. Bueno, eso es la firma digital, esa es la capacidad de control que en los medios de comunicación, The Economist es uno de sus puntos centrales de análisis, es como China está investigando y es una de las potencias más potentes, valga la redundancia, en este tipo de trabajo para el control de lo que hacen sus ciudadanos. Que esto permite la manipulación y el control social está fuera de toda duda, que todos tenemos publicidad personalizada, pues cada vez que abrimos el ordenador o entramos en el smartphone está claro, que eso en gobiernos autoritarios, y por desgracia cada vez hay más en el mundo,
es un peligro potencial para la libertad y podíamos llegar a situaciones como la del Gran Hermano, no necesita mucho conocimiento para darnos cuenta de este riesgo, y que esto es un caldo de cultivo para la difusión de la posverdad o de las fake news, pues está claro. La Fundación Mackenzie, como saben, ha publicado cómo estas fake news influyeron en las elecciones del 2016 y cómo han seguido influyendo hasta las elecciones de ayer en Estados Unidos, que, bueno, pues en esta ocasión los demócratas se han dedicado a contrarrestar lo que los republicanos, que eran los que más tenían, los que más incidían en este tema, habían ido realizando. Lo que es evidente es que bueno, pues, cada vez este chiste es un chiste antiguo, pero que viene perfectamente a cuento de lo que está sucediendo en la realidad. Bueno, la disrupción tecnológica tiene efectos, y voy a pasar sobre ellos muy rápido porque quiero ajustarme al tiempo. Tiene efectos muy graves sobre la economía. Ha ayudado a esos procesos de acumulación que antes señalábamos y que se reflejan básicamente por la creciente diferencia, creciente gap entre la productividad y la productividad media del factor trabajo y los sueldos y salarios. Ese gap, ya lo señalábamos antes, lo que ayuda es a un proceso de acumulación que además se produce en el marco de una productividad decreciente a lo largo del tiempo. Bueno, esta diapositiva responde a un trabajo que acaba de publicar la OCDE la semana pasada. Lo publicaba, donde analiza los efectos de la disrupción tecnológica sobre la economía y sobre la distribución regional de los beneficios. Y cara al futuro hay que señalar lo que ya muchos constatan, que va a ser uno de los cambios más radicales con incidencia en el sector manufacturero, que es lo que es la impresión en 3D y en 4D, fundamentalmente desde el momento que ya está funcionando la impresión metálica. Hasta ahora estaba funcionando lo que podemos llamar, no es exacto, impresión plástica, y ahora está empezando a funcionar la impresión metálica. La capacidad de la impresión metálica en 3D y en 4D para la creación y por lo tanto utilización de piezas en toda la industria metalúrgica y en toda la industria del automóvil y en general en todos los campos tradicionales de la manufactura es tremenda. Esto prevén que va a significar uno de los cambios más radicales a corto plazo. Algo tradicional desde hace aproximadamente una década es cómo estos procesos, la robótica, la inteligencia artificial, la robótica es simplemente una de las aplicaciones de todos aquellos procesos que se pueden ser sometidos a protocolos, cómo iban a incidir en el campo del trabajo. Los primeros estudios eran, según las últimas versiones, catastrofistas. Nos hablaban pues pérdidas de grandes cantidades de puestos de trabajo, nos hablaban en concreto, en el caso de los estudios del Foro de Davos de 2016, que fue uno de los elementos que destapó la alarma en este capítulo a nivel más general, nos hablaban de que se podían llegar a perder hasta 5.000 millones de puestos de trabajo en el mundo desarrollado. Este es el cuadro que reflejaba esas cifras. Los últimos informes, y en concreto el informe que antes señalaba de la OCDE de la semana pasada, habla de que las cifras no van a ser del orden del 40% estimado,
sino que van a ser del orden del 5%. Bueno, se podría decir del 80, del 40 o del menos 50, es decir, estamos hablando de un futuro cuyo efecto real vamos conociendo poco a poco. Sí es cierto que donde más robots se han puesto en marcha, el empleo no ha disminuido, sino que ha aumentado, caso de Estados Unidos, pero también es cierto que eso acompañada de políticas que han incidido de una manera muy fuerte en el despegue, en el nuevo despegue de la industria armamentística y de la industria de la automoción. Con lo cual, hasta dónde el tema es cierto, nuevamente es complejo y ver la relación causa-efecto es complicado. Lo importante de este estudio, del estudio de la OCDE del año pasado, es que hace un esfuerzo en base a la probabilidad de que un determinado puesto de trabajo desaparezca y de que uno nuevo se cree, hace un esfuerzo tremendo por ver los efectos territoriales. No voy a entrar en ellos porque quiero ir un poquito rápido en los temas que quedan por ver, pero bueno, pues aquí vemos cómo señala los efectos en los distintos países y cómo señala lo que puede suceder en España en las distintas comunidades autónomas. Parece que quien menos se va a ver afectada es Castilla-La Mancha y quien más Murcia. ¿Por qué? Bueno, pues luego si quieren en el coloquio lo comentamos. En todo caso, hay otro aspecto que sí está relacionado con la disrupción tecnológica, que ha sido claro y que tiene que ver con ese gap que hemos señalado cada vez más evidente entre la productividad de la economía, del factor trabajo y los sueldos, y es el incremento en las desigualdades. Nuevamente, los datos de OCDE, los datos del informe Oxfam del primer trimestre de este año o los últimos publicados por Credit Suisse, también de la semana pasada o de la anterior, bueno, creo que es de la semana pasada, ya no sé muy bien en qué momento estamos, donde nuevamente se resaltan y se señalan las diferencias, las fuertes diferencias en riqueza. Hay que decir que los datos sobre los más ricos son muy parciales y muy incompletos, es decir, que la riqueza de los más ricos es muy superior gracias a que los paraísos fiscales, donde evidentemente los trabajadores no tienen parte de su riqueza, lo que encubren son grandes volúmenes de riqueza que se llegan a estimar hasta en un 60% del patrimonio mundial en el escenario, digamos, más o como mínimo en un 24%, esos son el margen de escenarios sobre la riqueza que está escondida a través de paraísos fiscales y que evidentemente pues inciden en ese 1% como mucho, en ese 10% al que estas cifras recogen. La desigualdad nunca ha sido tan grave en el mundo. Antes hablaba del tema de la medicina en red. Es uno de los aspectos, no lo voy a comentar, es uno de los muchos aspectos positivos que puede tener la revolución tecnológica. De hecho, la puesta en marcha de este tipo de procesos está ya generando mejoras muy sustanciales, por ejemplo, en los países, y Suecia ha sido uno de los más adelantados en poner en marcha estos temas. Tiene un riesgo tremendo y es que muchos ciudadanos, el papel de los hackers y el papel del hacker terrorista, por llamarlo de alguna manera, puede generar un riesgo tremendo desde este punto de vista. Y luego hay la venta de los datos legal o ilegal de los ciudadanos a entidades interesadas en las mismas. Vamos a hablar, y va a hacerlo José Belver, con lo cual no entro en ello, la problemática de la revolución tecnológica con respecto al medio ambiente. Nuevamente hay que señalar una de sus tremendas potencialidades, la energía distribuida y lo que eso puede significar de avance para la humanidad. La
posibilidad de que la revolución tecnológica ayude a disminuir el cambio global. De hecho, la revolución tecnológica tiene una potencialidad bestial. Digamos que podría llevar, en el mejor de los casos, a lo que autores optimistas como Rifkin viene señalando hace tiempo. Dice que nos va a llevar a una sociedad nueva, a una sociedad mucho más igualitaria, a una sociedad colaborativa, donde el procomún colaborativo sea la base fundamental, que eso acabará por las buenas y por sí solos con el capitalismo individualista, egoísta y nos creará otra sociedad. Ojalá tenga razón. Los que nos hablan de que vamos a una sociedad cada vez más desigual, con una crisis inminente del capitalismo, donde la renta mínima va a ser una de las posibles únicas salidas a ese tipo de conflictos sociales, o los que nos hablan de la sociedad del colapso, de la crisis, por decirlo en castellano de una manera muy sencilla, avanzamos hacia los 9.500 millones de habitantes y para el 2050 tenemos que ser la mitad. Luego la otra mitad sobra y hay que ver la manera en que se acaba con ellos. Serían las tres visiones que tendríamos hacia el futuro. No sé cuál es más agradable. Lo que es evidente es que la visión socialdemócrata y todos los elementos de esa visión socialdemócrata y las tendencias presentes, he ido pues poniendo aquí las tendencias y los interrogantes sobre el futuro. Evidentemente no lo podemos ver, a muchos de ellos me he ido refiriendo en lo que antes señalaba. Quiero, por lo tanto, pasar deprisa sobre ello. Estamos en un momento muy preocupante del conjunto de la sociedad, una sociedad muy frágil, demasiado en el cuello, en el filo de la navaja, como gusta decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y, lo que es más grave, desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental, pues porque estamos en una sociedad donde el crecimiento es crecientemente insostenible y donde los riesgos para el mantenimiento de los ecosistemas y, por lo tanto, para el riesgo de la propia humanidad cada vez es creciente. De ello nos va a hablar, espero, José Belver, con lo cual no profundizo en mayor medida. Vuelvo a lo que antes señalaba, a lo que señalaba al principio. Si queremos ir hacia alguna de las soluciones optimistas o positivas que antes comentábamos, necesitamos una actuación conjunta, global, integrada, que previamente necesita información, concienciación, ponernos de acuerdo en los objetivos y corresponsabilizarnos en el logro de esos objetivos. En el mundo occidental, en el mundo de la OCDE, lo tenemos más difícil que en otros territorios, porque todos nosotros vivimos muy bien y además estamos muy contentos con cómo vivimos. Si no nos damos cuenta de la trascendencia a futuro y de los problemas a futuro que nuestra forma de vida genera, pues difícilmente entraremos en la vía que encuentre solución a problemas que pueden terminar siendo de todos. Una de las cuestiones que comentábamos no hace mucho en uno de los think hubs en los que colaboro era que la caravana que se ha formado desde Honduras hasta Estados Unidos puede ser un reflejo de las caravanas que pueden presidir un futuro con un cambio climático desertizador de muchos territorios, sin opciones para muchas personas que necesariamente tendrán que optar por el camino hacia el norte.
Ya España sufrió una de esas caravanas, la Mancha Verde hacia el Sahara, y bueno, pues ya vimos las consecuencias de aquello. Eso se puede repetir, es un riesgo que está ahí. Y dos comentarios futuros. Nos van a hablar también, Penélope, de las Smart Cities y de su posibilidad de colaborar en las ciudades verdes, que es una de las necesidades más urgentes hacia ese futuro. Antes señalaba José Manuel la importancia del poder de las ciudades. Esto es como la independencia de los distintos países. Si algo necesitan las grandes multinacionales que gobiernan de facto el mundo y controlan a los políticos, hoy los periódicos y la radio lo primero que hablaban era la capacidad de los bancos para controlar el Tribunal Supremo y que la sentencia sobre las hipotecas haya sido la que ha sido. Parece que han detectado conversaciones con el que ha generado los cambios en las sentencias, digamos, ¿no? Bueno, si algo le interesa a esos multinacionales es que no haya una comisaria que ponga multas a Google, es que no haya un poder alternativo a los global, a los poderes de las grandes multinacionales. ¿Cómo conseguirlo? Pues con la independencia de pequeños países. Cuanta más fragmentación, si la Unión Europea deja de tener peso, mucho mejor. Si hay países que se independizan, mucho mejor. Y si el poder se las damos a las ciudades, ni te cuento. Porque entonces ya sí que su capacidad de control, su capacidad de incidencia sobre la marcha de la dinámica social, pues será cada vez más grande. Bueno, nada más, únicamente señalar, esta frase es de Davos, dice: hay que destacar la urgencia de hacer frente de manera sistémica y concertada a los desafíos de creciente incertidumbre, inestabilidad y fragilidad de la sociedad actual. El futuro nos lo ganamos día a día, la prospectiva puede definir escenarios, pero la realidad es la que nosotros hacemos con nuestro comportamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Si les parece, nos tomamos ahora un café rápido y las preguntas las concentramos en el coloquio final, porque algunos ha dicho una cosa al final que a mí me lleva a abrir otro ciclo dentro del club, pero sobre todo porque creo que una de las necesidades que tenemos, más que abrir ciclos, es serenarnos, frenar, no vivir en esta aceleración e intentar reflexionar pensando en el largo plazo y pensando en las interactividades. Porque, solo un matiz, cuando yo he dicho llevar el poder a las ciudades, no he dicho independizar a las ciudades, porque una de las cosas que más le gustaría a algunas de estas transnacionales es que no haya entes como la Unión Europea, y de hecho el problema, hemos tenido un debate hace 15 días sobre el problema de la globalización y la Unión Europea, y es que el problema de la Unión Europea no es el comercio. Como no es el comercio la bronca que tiene el presidente Trump con China. El problema es la gestión del poder en el siglo XXI, y esa inteligencia artificial en China que tú hacías mención está poniendo tremendamente nerviosos a los centros de poder en Estados Unidos, porque China no solo va a ser la fábrica del mundo, sino va a ser algo más. Y en ese sentido, el que haya un sitio como la Unión Europea, que es el único sitio que se ha acercado a un modelo de vida y a un modelo cercano a un desarrollo humano y a una cierta solidaridad social, está poniendo de los nervios y está germinando dentro de la propia Unión Europea unos riesgos de fracturación y de pérdida de identidad, que es lo que es mucho más grave que nuestra minúscula participación en el comercio mundial. Somos el 50% del gasto social que se produce en el mundo, somos simplemente ya un 5% de lo que representamos en el mundo, y nuestro comercio
puede afectar a un 25% ahora, pero irá en descenso. El problema es que el modelo de vida europeo, un modelo de equilibrios, un modelo de intentar aunar protección medioambiental, solidaridad social y desarrollo económico, ese modelo que a lo mejor es inviable por sí mismo, sin embargo, es un modelo que otros poderes no quieren. Y la potencia que puede tener Europa de ideas y de formas de vida, conviene no sacarlas de este pequeño recinto que es esta península euroasiática que tenemos, en la que vivimos. Pero eso es otro ciclo y yo, de verdad que vamos a abrir muchos más debates de estos. Yo me voy siempre con una agenda llena de cosas y de gentes a las que invitar, pero ahora vamos a tomarnos un café. Gracias.